Cualquiera que sea tu opinión sobre la historia de Jesús, no hay duda de que hoy en día es uno de los personajes religiosos más influyentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿quién era realmente, y si era divino o no, es un tema de discusión, o si la historia de su muerte es exacta o no? Muchos han especulado durante algún tiempo que Jesús se casó y además engendró hijos. No solo eso, sino que se afirma que su linaje sobrevive hasta el día de hoy. Las novelas de Dan Brown como El Código Da Vinci han puesto estas extravagantes teorías en el centro de atención, donde, en el mejor de los casos, se ofrece una gran cantidad de evidencia especulativa para probar que la idea es correcta. En este video te muestro 5 conspiraciones extravagantes sobre el linaje de Jesucristo. Número 5. Jesús sobrevivió a la crucifixión. Quizás la afirmación más escandalosa es que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Por supuesto, si hubiera algo de verdad en todo esto, sería un golpe bajo para las religiones cristianas. La idea central de esta teoría es que Jesús fue de alguna manera sedado durante la crucifixión para hacerlo parecer muerto, antes de que fuera bajado y trasladado a la tumba, donde yacía su cuerpo. Cuando se descubrió que el cuerpo de Jesús había desaparecido, fue percibido y aceptado como un acto divino y de resucitación. Aquellos que creen en las teorías de la línea de sangre de Jesús afirman que no fue un acto divino, sino más bien, uno de astucia y engaño. De hecho, cuando veamos el puesto número 4 de nuestra lista, es fácil ver por qué estas teorías comienzan a tomar vida propia. Número 4. La influencia de José de Arimatea. Se decía que José de Arimatea había tenido una influencia inmensa con figuras de alto rango en los concilios del Imperio Romano y líderes religiosos de la época, entre los cuales uno de los más importantes fue Poncio Pilato. En algunos rincones se afirma que se llegó a un acuerdo en el que Jesús, siempre una espina en los lados colectivos de los romanos y de los líderes religiosos por igual, desaparecería y quedaría fuera del colectivo de los romanos. Se dice que el lugar de la crucifixión en sí mismo tuvo lugar en la tierra de José de Arimatea, concretamente en su jardín trasero, y más allá de esto, las multitudes vieron la crucifixión desde una distancia lejana. En resumen, ninguno de los espectadores sabía con certeza qué pasaba en la crucifixión de Jesús. Número 3. Los merovingios. Tal vez una de las teorías más controvertidas de la línea de sangre es la de los merovingios. El empuje principal de esta creencia es que Jesús, un descendiente del rey David, engendró 2 hijos con su esposa. Estos 2 hijos, según lo expuesto, se casaron con los merovingios, un linaje real francés. Esto creó un reclamo real davídico que se remonta no solo a Jesús sino también al rey David. Los mismos merovingios no son extraños a la controversia, ya que han sido vinculados por varios escritores conspiracionistas a los reptilianos, los Illuminati, y el siempre venidero nuevo orden mundial. Por ello, tal vez no sea una sorpresa verlos mezclados en conspiraciones acerca del linaje de Jesucristo también. Número 2. La conspiración de Bérenger-Saunier. Posiblemente una de las historias más extrañas aunque intrigantes que rodean el linaje de Cristo es la de Bérenger-Saunier, un humilde y pobre sacerdote de pueblo que vivía en el sur de Francia y que, aparentemente de la nada, se hizo de una gran fortuna a finales de la década de 1890. Existen algunas afirmaciones de que Saunier descubrió pruebas de que Jesús había sobrevivido a la crucifixión, se casó y huyó a Francia. Básicamente que toda la iglesia estaba basada en una mentira monumental. No hay evidencia concreta de lo que pudo haber encontrado, pero las principales sugerencias dicen que se encontró con la tumba familiar de Jesús, María y sus 2 hijos. Se dice que Saunier probablemente chantajeó al Vaticano con el hallazgo y a cambio recibió una inversión para su humilde iglesia, que de hecho fue sometida a un gran cambio de imagen, y que la iglesia misma, en el ahora infame pueblo de Rennes-le-Château, es visitada por muchos buscadores de tesoros, así como por buscadores de la verdad que buscan pruebas de sus teorías y afirmaciones. Tiempo después, casualmente, Bérenger-Saunier se encontraría con una muerte súbita, una que a su vez está envuelta en misterio y secreto. Número 1. El linaje sigue vivo hoy en día. A lo largo de este video hemos visto afirmaciones locas y casi absurdas, quizás las más extravagantes sean las de la línea de sangre de Jesús que aún existe hoy en día.
Sin embargo, muchos investigadores han pasado años reconstruyendo estas líneas de sangre. Tal vez, dos de los más prominentes son Lawrence Gardner y Dan Sewell-Ward, quienes creen, de acuerdo a su investigación, que 13 generaciones de descendientes de Jesús existían en Gran Bretaña antes de los tiempos del rey Arturo. Hugh Montgomery incluso afirma que es un descendiente de Jesús y que puede rastrear a su familia hasta los reyes de Mesopotamia, una declaración sin duda controversial. La principal prueba de ello es una sección de los evangelios sirios que hablan no solo de José y María como madre y padre de Jesús y de la divinidad, sino también de que Jesús y María Magdalena produjeron una hija. El texto entonces se daña, pero se teoriza que habría estado hablando de un segundo hijo. Si quieres saber más sobre las conspiraciones que rodean la línea de sangre de Jesús, te invito a que visites el post que escribí en Balinga. Abajo en la descripción he dejado el enlace al artículo. Si el video te pareció interesante, compártelo con tus conocidos.